Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. Parte 1. El fantasma en los sensores. Permítame aclarar algo sobre la especie conocida como humanos, algo que la exhaustiva evaluación de amenazas de 14.000 páginas del Consejo Galáctico apenas abordó. No solo son disilients, son magníficamente e innegablemente locos. Hablo desde la perspectiva de un testigo que vio a una sola mujer humana ordenarle a nuestro Alfa Supremo de Guerra que realizara un acto anatómicamente imposible de autorreproducción mientras estaba suspendida a 3 metros de altura por una cerradura gravitatoria. Me llamo Vestar, y antes de que aquel fatídico martes destrozara mi carrera, era un oficial de inteligencia altamente condecorado del dominio Kryn. Ahora, soy un estudioso de la terquedad humana. Comenzó hace 6 ciclos solares en los escarpados límites de nuestro territorio. Nuestros sensores de largo alcance detectaron una diminuta mota metálica cerca de las fronteras exteriores, una nave de exploración humana. Era un objeto patético, pequeño y estéticamente ofensivo, aparentemente sostenido únicamente por optimismo y rencor. En nuestra arrogancia, lo vimos como un juguete. Nuestros escáneres indicaron una única forma de vida, lo que impulsó a Kratnor Supra Alpha a ordenar su captura. Lo consideró una experiencia educativa de primera clase para demostrar la superioridad de KRYNN sobre la galaxia. Cuando la humana subió a bordo de nuestra nave insignia, no parecía una conquistadora. Medía aproximadamente 1,7 metros, con el pelo del tono del cobre oxidado y ojos fríos como el hielo glacial. Su traje de vuelo era una reliquia andrajosa de una década anterior, pero caminaba por nuestros pasillos con una confianza despreocupada y depredadora que debería haber sido nuestra primera señal de alerta. No temblaba, observaba. Miraba a nuestros guerreros de escamas de obsidiana no con miedo, sino con la curiosidad clínica de quien observa un bicho extraño. El aire del hangar estaba impregnado del olor a ozono y del potente zumbido de nuestros motores, un sonido diseñado para intimidar. Sin embargo, mientras los guardias la conducían hacia la zona de detención, tarareaba una melodía desafinada, completamente indiferente a las miles de armas que la apuntaban al corazón. Era una simple chispa en una habitación llena de pólvora, y fuimos tan insensatos como para creer que podíamos controlar la llama. Pero cuando las pesadas puertas blindadas de la bahía de detención comenzaron a cerrarse con un silbido, la humana hizo algo que me heló la sangre más que cualquier amenaza. Me sonrió. Parte 2. El depredador de obsidiana. La bahía de detención era una catedral de la intimidación. En el centro se alzaba el Alfa Supremo de Guerra Kratnor, una maravilla de la ingeniería genética de 2,8 metros de altura. Sus escamas eran de obsidiana pulida, sus colmillos eran capaces de perforar el blindaje del casco de una nave estelar, y sus garras habían cobrado la vida de 43 comandantes enemigos en combate cuerpo a cuerpo. Era, desde cualquier punto de vista objetivo, una pesadilla encarnada. A su lado, la mujer humana parecía una muñeca frágil, pero el aburrimiento en su rostro era absoluto. «Soy el Alfa Supremo de Guerra Kratnor», bramó, su voz vibrando por las placas de cubierta con un bajo tan bajo que haría rechinar los dientes a un soldado. Comandante de la tercera flota de Kryn, conquistador de 17 sistemas estelares. Me tratará con la deferencia que mi rango exige. La humana, la capitana Meratorne, simplemente ladeó la cabeza, mirándolo como si fuera una pieza de museo particularmente aburrida. «¡Qué historia tan chula, grandullón!», respondió, su voz resonando en el repentino y horrorizado silencio de la sala. Se presentó como la comandante de una nave exploradora destartalada y la conquistadora de aproximadamente 0 sistemas estelares, concluyendo que simplemente podía llamarla seriamente molesta. Sentí que mis compañeros oficiales se ponían rígidos. Nadie le hablaba a Kratnor con tanta frivolidad. Especies mucho más antiguas y poderosas que la humanidad habían sido reducidas a polvo por menos. Los ojos de Kratnor se entrecerraron en rendijas letales mientras le preguntaba si se atrevía a burlarse de él. Mera ni siquiera lo miró. En cambio, comenzó a examinarse las uñas con teatral desinterés. Mencionó que, tras sobrevivir al sushi de gasolinera la semana anterior, insultar a un lagarto gigante con problemas de ira ni siquiera se había registrado en su medidor de riesgo. Era una falta de respeto tan profunda que eclipsaba la ira y se adentraba en lo surrealista. Las escamas de Kratnor comenzaron a brillar,
señal de que sus imitadores biológicos estaban fallando. No la golpeó con sus garras. En cambio, activó el bloqueo de gravedad, una herramienta utilizada para quebrantar el ánimo de los prisioneros más testarudos, suspendiéndolos en una garra invisible y aplastante. Mientras elevaba de la cubierta, con los brazos a los costados, esperamos a que comenzara la súplica. La mayoría de las especies se desmoronan en segundos cuando la presión alcanza sus pulmones. Pero la capitana Thorne no gritó, ni siquiera jadeó. Ella simplemente esperó a que la presión alcanzara su punto máximo, y luego hizo la única cosa para la que Cratnor no estaba preparado. Se rió. Parte 3. A la oración y al entierro. La risa no era una risita nerviosa, ni un grito de locura. Era un sonido pleno, genuino y absolutamente encantado que resonó por la zona de detención como fuego de artillería pesada. «¡Ay, cariño!», dijo Mera, con una voz desbordante de condescendencia que habría hecho llorar de envidia a un diplomático experimentado. Cratnor le exigió que se arrodillara ante su superior para recibir clemencia. Pero la respuesta de Mera se convirtió en leyenda. «Solo me arrodillo por 2 razones. Rezar y plantar cuerpos, y no me siento especialmente espiritual ahora mismo». La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados mientras la ira de Cratnor alcanzaba niveles letales. Extendió las garras, dilataron las pupilas y deseó que ella aprendería su lugar como criatura inferior. La sonrisa de Mera se ensanchó, con una expresión tan afilada que cortaba duracero. Entonces comenzó a sermonear a nuestro Alfa Supremo de Guerra sobre la eficacia de la conquista humana. Mientras que los KRYNN habían dedicado 78 años de glorioso combate para conquistar 17 sistemas, la humanidad había conquistado 62 sistemas en tan solo 12 años. Afirmó que solo se detuvieron porque se aburrieron y decidieron centrarse en preparar mejor café. Revisé sus datos más tarde. Eran terriblemente precisos. Cratnor, con la compostura finalmente desvaneciéndose, se abalanzó hacia adelante. Recorrió los 3 metros que lo separaban en menos de un segundo, deteniendo sus colmillos a escasos milímetros de su rostro. Todos los músculos de su cuerpo estaban tensos para una masacre, pero Meera ni siquiera se inmutó. Señaló, como si nada, que traer una nave insignia entera para capturar a un piloto explorador desarmado era una genialidad táctica o una sobrecompensación catastrófica. Se burló del diseño de bloqueo de gravedad, quejándose de la falta de soporte lumbar. Cratnor, al límite, aumentó la presión de gravedad hasta que pudo oír sus costillas crujir bajo la tensión. Era una presión que debería haberla dejado inconsciente, pero su sonrisa permaneció intacta. Cuando por fin la soltó, se dejó caer en cubierta y aterrizó en cuclillas con naturalidad. Se levantó, giró los hombros y se crujió el cuello con un ruido que hizo estremecer a todos los oficiales presentes. Preguntó qué era lo siguiente. ¿El ahogamiento simulado, quizás una fuerte desaprobación? Cratnor le ordenó que volviera a su celda, afirmando que volverían a hablar cuando aprendiera a respetar. Mientras los guardias la escoltaban hacia la salida, ella gritó por encima del hombro y sugirió que la próxima vez trajeran bocadillos, específicamente cubitos de queso con pequeños palillos. Parte 4. La amenaza en los apéndices. Tras el alejamiento de Mera Thorne, la zona de detención permaneció sumida en un silencio atónito durante 30 segundos. El subcomandante Haxin sugirió una ejecución inmediata para evitar mayores complicaciones, pero Cratnor atacó con tanta furia que Haxin retrocedió. Cratnor estaba obsesionado. Quería que se sometiera públicamente para servir de ejemplo de la superioridad KRYNN. Mantuve la boca cerrada, sabiendo que cuestionar al Alfa Supremo solía llevar a una esclusa de aire. Sin embargo, yo poseía conocimientos de los que Cratnor carecía. De hecho, había leído las 14.000 páginas de la evaluación de la amenaza humana, incluyendo los oscuros apéndices. Los informes eran claros. Los humanos no se quiebran ni se doblegan. Cuando se les presiona, contraatacan con más fuerza. Cuando se les amenaza, intensifican sus ataques. Y lo más importante, si intentas dominarlos, reducirán tu civilización a cenizas y luego harán comentarios sarcásticos sobre las cenizas. El Consejo Galáctico no había prohibido a los humanos por su debilidad, sino por su peligrosidad, algo que la mayoría de las especies ni siquiera podían comprender. Y la capitana Thorne, con su absoluta falta de instinto de supervivencia, demostraba esa certeza con cada respiración.
3 ciclos después, Kratnor la convocó de nuevo, esta vez a la plataforma de observación, frente a todo el personal de mando superior. Quería un testigo de la sumisión que estaba seguro se avecinaba. Mera llegó, flanqueada por 6 guardias que parecían sorprendentemente incómodos. Resultó que había pasado su confinamiento enseñándoles juegos de cartas terrestres y que ahora mismo tenía una ventaja de $37 millones espaciales. Incluso comprobó si uno de nuestros veteranos soldados de choque, Draxor, era bueno para su marcador, ya que planeaba comprar un yate con sus ganancias. Draxor, un hombre que había reprimido 12 rebeliones planetarias, incluso parecía avergonzado en su presencia. Kratnor se encontraba en el centro de la cubierta, iluminado por la infinita oscuridad del espacio para crear un efecto dramático. La acusó formalmente de falta de respeto y arrogancia, preguntándole cómo se declaraba. Mera fingió considerar la pregunta seriamente antes de declararse culpable de todos los cargos, incluyendo las partidas de póker que eran vergonzosas para todos los involucrados. Kratnor le ofreció una última oportunidad para reconocer la superioridad de KRYN y suplicar clemencia. Mera recorrió la sala con la mirada, observando a los guardias, el escenario y a los oficiales silenciosos. Luego, miró al Alfa Supremo de Guerra y le dedicó una sonrisa nada agradable. Parte 5. La voluntad sobre el poder. ¿Quieres que me arrodille?, preguntó Mera en voz baja, su voz resonando en el silencio de la plataforma de observación. ¿Quieres que me humille ante tu gloriosa magnificencia escamosa? La voz de Kratnor resonó triunfalmente a confirmar que eso era exactamente lo que deseaba. Pero Mera Torne no había terminado. Citó un viejo dicho de su tierra: «Dame libertad o dame muerte». Explicó que significaba que los humanos preferían morir de pie que vivir de rodillas. Reconoció que éramos más grandes, más fuertes y mejor armados, pero afirmó rotundamente que no podíamos obligarlos a someterse ni a reconocer nuestra supremacía. La supremacía no se trata de poder físico, sermoneo. Se trata de voluntad. Y la voluntad humana es lo único en este universo más terco que nuestra cocina. La cola de Kratnor golpeó la cubierta con un sonido similar a un disparo, burlándose de sus palabras atrevidas. Para alguien a su merced, Mera arqueó una ceja, cuestionando su percepción de la situación. Le dijo que vio a un comandante tan amenazado por un solo piloto desarmado que necesitaba un público entero para validar su autoridad. «Eso no es fuerza, Krat», dijo. «Es inseguridad, con muy buena iluminación». Varios oficiales se quedaron sin aliento. Yo simplemente cerré los ojos, esperando a que la sangre fluyera. El control de Kratnor finalmente se quebró. Se movió como un rayo, cruzando la cubierta con las garras extendidas y los colmillos al descubierto, deteniéndose solo cuando sus garras se posaron en la garganta de Mera. La presión fue suficiente para hacerle sangrar. Su respiración era entrecortada mientras siseaba. «Dame una razón por la que no debería terminar con tu miserable existencia ahora mismo». Mera lo miró con calma, sintiendo la muerte literalmente contra su yugular. «Porque si me matas, yo gano», susurró. Explicó que su muerte demostraría que él no podía doblegar a un solo humano y que todos los oficiales en la sala sabrían que su autoridad era frágil y su fuerza hueca. Lo llamó miedo bajo todas sus escalas y títulos. La cubierta estaba tan silenciosa que podía oír mi propio sistema circulatorio. Increíblemente, Kratnor bajó las garras y retrocedió. Le ordenó que regresara a su celda con doble guardia, prohibiendo que le hablaran. Mientras se la llevaban, me miró y me guiñó un ojo, gritando: «¿Nos vemos, Vestar? Espero que hayas disfrutado del espectáculo». Me quedé atónito, nunca había hablado con ella, pero sabía mi nombre. Parte 6. La cesta al infierno. 3 ciclos después del incidente en la plataforma de observación, todo se fue al garete, una expresión humana que pronto encontraría muy apropiada. Estaba realizando diagnósticos cuando las alarmas empezaron a sonar, no solo alertas de intrusos, sino la señal de todos a sus puestos de combate. La voz del subcomandante Haxin llegó por el comunicador, temblando de un miedo que nunca antes había oído. «Vestar, presentate al mando inmediatamente». En la cubierta de mando reinaba el caos. Kratnor se quedó paralizado, mirando la pantalla con una expresión de puro terror. Haxin me informó rotundamente que la humana había escapado. No lo podía creer.
La celda tenía campos de triple cifrado diseñados para albergar un robot de combate. Haxin mostró las imágenes de seguridad. Mostraban a Mera meditando, sonriendo a la cámara y contando regresivamente desde 3 con los dedos. El campo de contención no solo falló, sino que explotó. Mera salió, le dio una palmadita en el hombro a un guardia que se recuperaba y le dijo que le avisara a Draxor que recogería sus ganancias más tarde. Luego, rompió un panel de acceso reforzado con las manos y desapareció en los túneles de mantenimiento. La habíamos perdido porque había desactivado todos los sensores de las secciones 12 a 37. Probamos gas sedante, pero lo expulsó al espacio. Probamos puertas blindadas, pero las anuló. Se dirigía directamente al núcleo del reactor principal. Si lo desestabilizaba, la nave insignia y sus escoltas, 17.000 tripulantes, se evaporarían al instante. Krat-Nor se giró hacia mí, con un extraño momento de incertidumbre en su rostro. Conocía nuestros sistemas a la perfección. Entonces me di cuenta de que nunca fue realmente una prisionera. Enseñándoles juegos de cartas a los guardias y haciendo preguntas inocentes, había estado recopilando información todo el tiempo. Era una agente altamente entrenada. Sin embargo, le señalé que si nos hubiera querido muertos, ya nos habríamos ido. Tuvo acceso al núcleo durante 1 hora y no había provocado ningún fallo. De repente, un mensaje de texto apareció en todas las pantallas de la nave, de tu amigable vecina humana. Anunció que había asumido el control temporal de la ingeniería, el soporte vital y la sala de oficiales, elogiando especialmente el Whisky Centauri. Solicitó una conversación con Krat-Nor, no como prisionera, sino como una adulta racional, en la sala de conferencia 7. Parte 7. Negociaciones agresivas. La cubierta de mando permaneció en silencio hasta que un oficial señaló que la sala de conferencia 7 estaba cerca de las cápsulas de escape. Podría ser una trampa, pero yo sabía que no era así. Les dije a todos que si el capitán Torne quería que muriéramos, lo estaríamos. Krat-Nor, luchando contra su instinto de usar la fuerza, finalmente accedió. Solo se llevó a 3 guardias, señal que finalmente estaba empezando a aprender a respetar. Cuando entramos en la habitación, Mera estaba sentada con los pies en alto, comiendo barras de raciones militares. Describió el secuestro de su nave como una negociación agresiva y le dijo a Krat-Nor que su problema era creer que el poder provenía de naves grandes o de garras afiladas. El verdadero poder se basa en la información, dijo. Saber qué botones pulsar. Le pregunté por qué se quedaba en lugar de robar una lanzadera, y respondió que irse sin aprender nada sería un desperdicio. Le dijo a Krat-Nor que estaba evaluando si los KRYN eran una amenaza legítima o simplemente excepcionalmente buenos en marketing. ¿Su veredicto? Estábamos fundamentalmente perjudicados por nuestra obsesión con las demostraciones de dominio. Señaló que, en lugar de interrogarla sobre los movimientos de la flota o su capacidad defensiva, él había perdido el tiempo intentando hacerla arrodillar porque su ego importaba más que la inteligencia. Sus condiciones eran sencillas. Se iría con su nave y, a cambio, le diría a su mando que los KRYN eran agresivos y, en ocasiones, ridículos, pero no una amenaza inmediata que requiriera una respuesta militar. Krat-Nor dudaba que la humanidad fuera a la guerra por un solo piloto. Mera lo corrigió. Van a la guerra por principios y por insultos a su dignidad. Ahora mismo, estás lidiando con un alborotador semiprofesional, advirtió. Pero si me matas, tendrás que lidiar con todo el peso del ejército humano. Y no quieres eso. Krat-Nor intentó argumentar que las fuerzas humanas estaban al límite, pero Mera se rió, explicando que estaban dispersas porque estaban por todas partes. Señaló que los humanos no necesitan órdenes para actuar cuando uno de los suyos resulta herido. Crees que te enfrentas a un ejército, dijo. En realidad te enfrentas a una cultura, y no puedes someterla mediante bombardeos. Parte 8. La lección de vacío. Krat-Nor se encontraba al borde de una disyuntiva, orgullo o supervivencia. Le preguntó cómo podía confiar en que ella no regresaría con refuerzos, y ella admitió que no podía. Simplemente tenía que confiar en ella. Tras 17 segundos de espera, Krat-Nor asintió. Su nave estaría lista para partir. Mera le ofreció un apretón de manos, un gesto humano de confianza que Krat-Nor aceptó con vacilante cautela. Antes de irse, me dijo que era inteligente que usara esa información porque mi gente la necesitaría.
Tras su partida, Kratnor se desplomó en una silla, con aspecto exhausto. Le preocupaba que el consejo se llevara las de perder por dejar que una prisionera dictara las condiciones. Sugerí un informe más conciso. Detuvimos a una exploradora, no encontramos información y la liberamos según la ley. Kratnor me preguntó si de verdad creía que los humanos no podían ser doblegados, y le dije la verdad, no. Le expliqué que pierden batallas, pero se niegan a perder guerras, y que nunca olvidan un insulto. Kratnor me reasignó de inmediato a la división de inteligencia, encargándome analizar todo sobre el comportamiento humano. Me pidió un resumen de lo que querían, y le dije, sobre todo que me dejaran en paz y que me asegurara de que nadie los obligara a arrodillarse. 3 horas después, vi cómo su maltrecha nave exploradora se desprendía y desaparecía en FTL. Su último mensaje nos agradeció la hospitalidad, pero señaló que la comida era pésima. Nos recordó una última vez, los humanos no nos arrodillamos, nos adaptamos, superamos, sobrevivimos. Kratnor reflexionó que habría sido una excelente guerrera KRGN, pero yo no estuve de acuerdo. Lo habría derrocado en un mes y habría reemplazado el orden militar por máximo caos y humor inapropiado. Nunca le conté a nadie la historia completa de cómo una mujer conquistó nuestra nave insignia sin disparar un tiro. Pero la recordé. El poder no se trata de dominar, sino de comprender. Sobrevivir en este universo no se trata de ser el más fuerte, sino de saber cuándo mantenerse firme y cuándo retroceder. La bestia alfa rugió y el humano rió. Y de alguna manera, aunque fuera imposible, todos salieron con vida. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.